Buen día. Damos la bienvenida a todos y todas quienes nos estén escuchando en este segundo capítulo de nuestro podcast Cuidado y Prejuicio. Yo soy Carolina Rojas y estoy acá con Consu Correa, quien es cofundadora, igual que yo, de la comunidad Cuídame, que congrega a mujeres cuidadoras de personas con discapacidad. El capítulo de hoy llama Usted dígalo bien. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del lenguaje en torno a la discapacidad y los términos que usamos incorrectamente, pese a que se ha hecho harto esfuerzo, sobre todo en los últimos años, de hacer educación al respecto. Entonces, para partir, ¿quién no ha conocido a alguien diciendo la palabra inválido o discapacitado? Yo misma tengo que reconocer que hasta hace unos años atrás la ocupaba incorrectamente desde el desconocimiento, porque yo creía que estaba bien decir discapacitado o inválido. Entonces aquí, Consu, cuéntanos, ¿por qué ese término es incorrecto y qué deberíamos decir en cambio? Oye, primero decir que este tema me parece demasiado entretenido. Con Caro somos de la generación del profe Campuzano. Aquí inserte meme para el usted dígalo bien. Pero lo primero es decir que hubo que generar una convención de derechos humanos de las personas con discapacidad donde se estableciera en primer lugar que las personas con discapacidad también eran personas con derechos. Porque no era suficiente, digamos, la convención anterior que nos involucraba a todos. Y ahí se establece que lo primero es la calidad de persona. Ante todo, somos personas y la discapacidad es solo una característica más. Por eso que no se dice el discapacitado, porque la discapacidad es una característica como puede ser que la persona sea amable o insoportable, porque hay personas con discapacidad que también son infumables. Eh, digámoslo. Em, entonces, persona con discapacidad primero, y el otro término que mencionaste, Caro, era el de inválido, pero Inválido, inválido es una persona que no tiene valor. claro. Y todas las personas valemos solo por el hecho de ser personas, ¿verdad? Algunas personas podemos cuestionarnos si valen realmente tanto como otras, ¿verdad? Siempre hay opiniones que uno dice como, tu opinión quizás no es tan valiosa para mí, Ujú. atenta contra cualquier principio, pero en esencia las personas todas valemos y todas merecemos en el fondo como un espacio, entonces, bueno, nada, no deberíamos tratar a nadie de inválido. Entonces, Opiniones ¿cómo? tal vez. Eso, pues entonces, si no es inválido o discapacitado, para que no lo sigamos diciendo mal, ¿cómo se debería decir? Lo correcto es decir persona con discapacidad, entendiendo que la discapacidad es permanente, ¿verdad? O podríamos decir persona en situación con discapacidad, que también es aceptado, pero Ujú. me parece que es darse una vuelta un poco larga Claro. y un poquito como el eufemismo, pero es Ujú. aceptado, está bien. Ok, ok. Entonces, me imagino que tampoco está bien decir lisiado. Uy, no, lisiado, tullido, ¿qué más? Como, me Co- acuerdo, me acuerdo de esa teleserie, ¿te acuerdas? De esa teleserie que era como, no sé qué, cómo se llamaba la malvada de esa teleserie, pero como que decía, maldita lisiada, ¿te acuerdas? ¡Maldita lisiado! ¡Despertando a la lisiada! ¡Caminandito! ¡Te atreviste! ¡Ese hombre es mío! No, sí. Es muy buena esa teleserie. Y yo nunca pensé esa parte, porque además dice como, aunque no me quiera, bueno, es muy dramática. Ajá. Bueno, no, estaría muy mal, pero obviamente para efectos de libreto, el lenguaje correcto no sonaría tan divertido y jamás se hubiese convertido en un meme, ¿verdad? Exacto, tal cual. Eh, sí, pero lo correcto siempre es decir persona con discapacidad, Capacidad. podemos hablar Eso, de... por ejemplo, cuando son discapacidades motoras, cuando no Exacto, esa es la pueden palabra. caminar. Podríamos decir, como asignarle una especie como de tipología, decir, por ejemplo, persona con discapacidad de origen físico, o persona con discapacidad física, o Ujú. persona con discapacidad motora, ¿verdad? Como Ok. que existen distintas formas, lo mismo pasa con la sordera, discapacidad auditiva, existe la discapacidad visual, ¿cierto? Ujú. Pero lo interesante es que en realidad las personas pueden vivir con más de una discapacidad. Sí. Entonces, también existe la discapacidad múltiple. Lo que no existe es esto como el sordo mudo. Existe la discapacidad del habla, personas que por distintas razones no pueden articular el lenguaje, que no implica que sean sordas, Ujú. em, pero no existe esto como del sordo mudo.
pese a que Shakira lo cante, ¿verdad? Claro, Shakira tampoco sabe mucho, no es experta en, en claro. ciencia, ni qué sé yo. Aunque no es una persona, tiene un coeficiente intelectual bastante alto, ¿ah? Sí. Em, sí, pero entonces podemos hablar de la tipología, aunque en Chile, esto es súper interesante, en Chile no se usa. Ok, Se habla como se puede hablar como del origen, en vez de decir como persona con discapacidad física, como dicen como de origen, tanto. ok. Interesante. Interesante. Bueno, Sí. otro concepto que yo me acuerdo de esos años cuando yo era chica que se ocupaba tanto y que evidentemente se usaba como para las mamás lo usaban cuando estaban muy enojadas con tu desempeño en la escuela o cuando alguien te quería hacer bullying y te decían imbécil, idiota, retrasado mental, deficiente mental o Sí, como, my gosh. como si tener discapacidad fuese un insulto, ¿verdad? Exacto. Uy, yo ahí como que no sé qué decirte. Francamente, yo igual le digo a mis amigos que están trastornados. Así como- Un trastorno mental. Claro. Em, pero eso es como, es inherente a lo humano, es una posibilidad que todos podemos tener, ¿verdad? Sí, Algún desorden psiquiátrico o psicológico donde está bien pedir ayuda, pero lo que está mal es decirle a alguien como que está mal usando términos que se asocian a la discapacidad, porque fíjate que nadie escoge tener discapacidad. Es como, bueno, claro. excepto, hay un caso, que podemos hablar largo y tendido de una persona que quería ser discapacitada y se dejó ciega. Existen, existen casos, son desórdenes psiquiátricos también, ¿ah? Ya. Pero yo, Sí. ¿qué es lo que me llama la atención de esto? Que efectivamente nosotros podríamos decir ahora que esas son discapacidades intelectuales, ¿cierto? Eh, sí, claro, pero lo que pasa es que la discapacidad intelectual, Ujú. eh, que es distinto de lo psiquiátrico, digamos, es súper distinto. Claro, claro. Entonces yo creo que aún si es que fuera correcto decirle, insultar a alguien usando el tema como de la No, discapacidad, no, yo no lo digo como insulto, sino que cuando sí no, tienes no, una condición de, no sé, pues de discapacidad intelectual, tampoco está bien que te digan retrasado no, mental, ¿cachai? pues es que eso nunca va a estar bien. No, pues entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de eso? Que no sé si tú supiste, me imagino que sí, porque causó harta polémica este decreto que salió ahí ahora en el gobierno de Milei. De, Es que mi, eso pasó como este año. Algo que publicó el Boletín Oficial, Anita, a ver. Sí, algo que está generando muchísima polémica porque en el boletín oficial se publicaron el nuevo requisito que te pide el gobierno para otorgarte un certificado de de discapacidad. discapacidad. Lo que pasa es que en este texto que publicaron, en este PDF, que los invito a todos los que están en su casa a que lo chequen en la página oficial del gobierno, utilizaron palabras que tienen polvo, ¿no? No se utilizan desde el siglo pasado, ¿no? Que si quieren lo podemos ver en los libros de Foucault. Idiota, imbécil y débil mental. Ah, Digamos, podemos decir que Milei es realmente una persona trastornada, po. Y no estaríamos faltando a la verdad. Sí, ahí para la gente en su casa, en el auto, donde sea que estén, efectivamente Milei sacó una especie como de comunicado oficial donde se elimina el lenguaje respetuoso e inclusivo y claro. además correcto para hablar respecto a la discapacidad y volvió ni siquiera te diría los 80, se retrocedió como hasta el siglo XIX, Claro, y, pero creo que la única respuesta que podemos decir es como Milei siendo Milei, es que Dios mío, ese señor Dios mío. ahora, Ahora eh, tuvieron que retractarse, sí. es que lo que pasa es que atentaba contra todo, o sea, la cantidad de años de retroceso en términos como de justicia social y el avance hacia la inclusión, porque finalmente todos queremos una sociedad que sea inclusiva y respetuosa. La inclusión es un valor y no es algo malo. Por eso cuando la gente usa la discapacidad como un insulto, en realidad el problema está en esa persona, digamos, y esa persona necesita eh, terapia o educación y o ambas, o sea, como que podrían ser las dos, ¿no? Sí. Claro. El problema con
con la discapacidad es el desconocimiento general que existe. Es que hay mucho, Caro. La gente como Sí. que no sabe y no aprende. Incluso, por ejemplo, a mí me pasa con mi suegro. Espero que mi suegro no nos escuche, pero eh, él también habla como del discapacitado y el inválido, Mm, teniendo una nieta con discapacidad y no claro. aprende. Pero, ¿Cachai? pero probablemente es porque tampoco ha buscado educarse en eso, más allá de que tiene una familiar con la condición. ¿Te fijas? Porque al final también uno puede tener como en el entorno personas con discapacidad, pero eso es una cosa, y lo otro como de este como afán de educarse en torno a eso, creo que son dos cosas complementarias. O sea, en tu caso se han dado las dos cosas, pero no necesariamente. De hecho, Sí, yo creo que tú me has enseñado harto del tema desde que entré a Cuídame, y como estoy en una comunidad donde tenemos cuidadoras de personas con discapacidad, evidentemente tengo que hacer el esfuerzo, po, como que tiene sentido, ¿cachai? Hacer el esfuerzo, pero quizá para otras personas que lo viven como una realidad nomás no es tan necesario. y tal vez no ven la diferencia, pero el lenguaje construye realidades. Entonces, Yep. cuando la gente se refiere a la discapacidad o a cualquier cosa, porque esto pasa con cualquier colectivo minorizado, o sea, es transversal a las personas también como de la diversidad de géneros y diversidades sexuales, también les pasa. O sea, como, ¿qué tan difícil es decir gay, homosexual? ¿Necesitas decir coliguacho? Como, O maricón, claro, nadie no claro, lo necesita. claro. Entonces, pero bueno, la gente también tiene que querer educarse y Epo. el problema es que ahora nos enfrentamos con una generación, que te diría que es la nuestra, que está podrida en el fondo de la diversidad y la inclusión. Entonces quieren volver a este humor ochentero, donde se lancen personas de baja estatura y no enanos. Y anda, Ah, ya, lo que pasa es que ahí también a veces ocurre que en ese afán de ser personas más inclusivas, como que nos vamos al otro lado y nos vamos muy al eufemismo. Ejemplo, cuando hablamos de capacidades diferentes. Oh, ay, sí. El problema con las capacidades diferentes es que invisibiliza la discapacidad. Fíjense que nosotros necesitamos visibilizar la discapacidad, hablar de todas las cosas por su nombre, Claro, porque en base a eso, en base a la conversación, es que se genera el interés, y en base al interés se buscan números y datos, y con esos datos se generan políticas públicas. Entonces, cuando nosotros decimos la discapacidad no existe, porque en realidad lo que tienen es capacidades diferentes, entonces no es importante generar políticas públicas para claro, las y personas. suena hasta bien. Suena así como, oh, capacidades diferentes, qué bacán. Pero todos somos diferentes y además no existe eso de las capacidades diferentes. O sea, es como Claro. que la persona con discapacidad, yo creo que se debe imaginar como, Y claro, así como que tiene poderes, no sé, como que tiene algo distinto de lo que como tiene el el Xavier, resto. de los X-Men. ¿Cachai? Que está en silla de ruedas, se pone un casco y puede así como que disolver el mundo si quisiera. Bueno, eso no pasa. O sea, es como, eso no es así. Y está esta creencia de que una persona que tiene un sentido como en el fondo que no lo puede usar o lo tiene minorizado de alguna forma, entonces se le activan todos los demás. Y ahí aparece Daredevil y aparecen como estos superhéroes que son geniales. O sea, a mí de verdad me encanta Marvel y me encantan todo lo que tenga que ver con superhéroes. em, pero la realidad es que no es así. O sea, todos somos personas diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, entonces, por favor. Y, oye, ¿qué me decís del invidente? El invidente o el no vidente. Me encanta. Y esta es una discusión eterna porque además tú, si vas a la RAE y Ujú. buscas invidente, te va a salir persona ciega. Sí, Entonces, si tú le discutes vale, a alguien, sobre todo a esta generación, ¿verdad? Como de que no le gusta mucho el tema de la inclusión, te van a decir, la RAE lo acepta y la si la RAE lo RAE dice que está acepta. bien, está fantástico. Claro, La RAE incorpora las palabras en base al uso. Entonces, la RAE ahora incorporó presidenta, porque las mujeres decimos presidenta y no presidente. claro. Eh, entonces también incluyó el invidente, pero la persona vidente es el que adivina el futuro. Sí. Exacto, tal cual, Entonces, po. entonces en realidad yo no soy capaz de imaginar ni siquiera qué va a pasar mañana. Ni siquiera sé, no puedo adivinar qué voy a almorzar mañana. Como, Pero desde y esa eso que me tiene perspectiva,
desde esa perspectiva, como el 99,9 somos no videntes, porque nadie ve el futuro prácticamente. Si que O, alguien, digamos, voy o a sea, dejar el beneficio del 001, ¿ya? es como el examen de paternidad que sale 99,9 porque existe un 0,1% que sea Chayanne. Es lo mismo. Existe Claro. la posibilidad de un 0,0, no sé, de alguien que sí vea el futuro y ese sí que tiene capacidades diferentes. Claro. Pero no necesariamente es una persona ciega. Claro, Sí. exacto. Y el otro tema que también se mal ocupa, po, hablando de las personas sordas, cuando se habla del lenguaje de señas. Ya, no, es lengua de señas, no Ya, lenguaje de señas, aunque ya. no me parece que sea tan grave. Ya, ¿Verdad? sí. La diferencia, pero igual lo correcto en la lengua de señas, el colectivo y la comunidad de personas sordas se preocupa mucho de que se usen las palabras en los términos correctos, son un colectivo en sí mismo, una cultura, y tiene su propio sistema de signos para comunicarse, entonces por eso es lengua de señas, y lo Ajá, interesante respecto a la lengua de señas es que es local. Cada país tiene su propia lengua de señas, nosotros ajá. tenemos la lengua de señas chilena, distinta de la peruana, pero si dos personas estuvieran conversando a través de lengua de señas, una persona es del sur de Chile y otras del norte, vamos a encontrar ciertas diferencias porque en realidad también se basan en el uso. Y Ah, ahí es re interesante porque hay pocas escuelas donde se enseñe lengua de señas y es lo oficial y es lo que está reconocido por la ley, como esa es la forma natural de que las personas se comuniquen. Pero aunque está en la ley, fíjense que en los medios de comunicación, en las noticias, solamente se usa los días domingos. Entonces las personas sordas tienen derecho solamente los días domingos a informarse. El resto de la semana pareciera que no, ¿verdad? pucha, Pero claro. Claro, eso es parte también de cómo ir avanzando en lo que hemos conversado reiteradamente, o en la inclusión real de es las que personas. yo creo que tiene que ver con la incoherencia humana. Nosotros no somos personas tan consistentes, ¿verdad? O sea, como la humanidad en general. Entonces, y también a veces es mejor avanzar, aunque sea un poquito, pero avanzar y luego como apostar por más, ¿verdad? Pero hoy en día en los conciertos puedes ver lengua de señas. No sé si no recomiendo o lo recomiendo encarecidamente ver los recitales de algún tipo de reggaetonero, así como Bad Bunny en la lengua de señas. Es como, ¡oh, Dios mío! Lo vamos a reproducir aquí, los gestos que se pueden hacer en esos casos. Es como, yo no estoy en ese país, pero entiendo perfectamente qué significa eso, amigo. Claro, Me pero en el encantan los idioma que partidos. sea se va a entender. Me encantan los partidos de fútbol, cuando meten un gol. Ah. ¡Gol! Buena, buena, buena. Sí, Oye, y tengo una última duda, porque ya obviamente nosotras sabemos que tenemos 20 minutitos para hacer estos capítulos lo más concisos posibles. Y en este usted dígalo bien. Yo tengo una duda, porque cuando hablamos de una discapacidad que es bien frecuente en el caso de nuestras cuidadoras, o sea, de los familiares de ellas, estamos hablando del autismo, que además ahora, por alguna razón, pareciera que está más diagnosticado que antes, ¿sí? Entonces, en ese caso se habla de TEA, se habla de autismo y también se habla de personas autistas. Entonces, la pregunta es, en este caso, ¿está bien hablar de autista o deberíamos hablar de persona con TEA o de persona con autismo? ¿Cuál es el término correcto? este es súper interesante, en particular en el autismo y en las personas sordas, porque fíjate que existe el orgullo autismo. Hay un día del orgullo autismo, Sí. donde básicamente cuando nosotros hablamos de personas con discapacidad y decimos es una de las tantas características que tiene la persona, en el Ujú. caso de las personas autistas, algunas, no estoy diciendo todas, pero las que llevan como la voz y quizás como la lucha, la bandera, dicen que es parte de su esencia, entonces ellos hablan de soy autista. Por tanto, Bien. si es que el mismo colectivo lo trabaja o lo plantea de esa forma,
nosotros no podríamos decirle, estás equivocado, amigo, eres una persona autista, no estaría bien, ¿verdad? Como Ok, tiene que ver con la autoimagen y todo lo demás, entonces creo que si existe el orgullo autista deberíamos respetar eso y no deberíamos decirle a alguien, ay, se dice de tal forma. Incluso es más, perfecto, nosotros nunca deberíamos corregir a una persona con discapacidad y su entorno. perfecto. Corrijamos a todas las personas que no viven en torno a la discapacidad, porque las familias también están en situación de discapacidad desde mi punto de vista. O sea, yo no Claro, tengo discapacidad, mi hija sí, pero mi familia está en una situación que es distinta y jamás se me ocurriría como corregir a alguien que la viva. De hecho, en la comunidad de Cuídame no lo hacemos. no, Si no lo alguien hacemos, dice no lo hacemos. capacidades diferentes, nosotros jamás corregimos. Pero una Perfecto. persona que está afuera, sí, ahí sí. Y aún así, fíjate que nuestras cuidadoras han pedido en varias ocasiones que hagamos un curso respecto del Sí, lenguaje correcto. sí, estamos al debe con eso. Sí, Bien, pueden escuchar el estamos podcast. cerrando este capítulo. Muchas gracias, Consu, como siempre, por tu sabiduría en estos temas. Se nota la experiencia y el conocimiento que has adquirido. Muchas gracias a quienes nos escucharon hoy día y, por supuesto, em, siempre recuerden que nuestra comunidad se llama Cuídame y que está en Instagram, en LinkedIn. Si quieren nos pueden seguir. También vamos a subir este capítulo a YouTube para que también nos sigan en nuestra cuenta de YouTube. Si quieren recomendarnos a alguien para que esté en este programa, bien, denle. Nosotras ahí vamos a ver cuántos los podemos hacer y próximo mes vamos a tener otro capítulo. Eso, me encanta. Y a ver si logramos sacar algún día un TikTok. Eso podría ser muy divertido. Bien, nueva meta. No hemos llegado tan lejos, pero seguramente es algo que vamos a desbloquear con el tiempo. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Gracias, Caro. Me encanta compartir contigo 20 minutos. Nos vemos. Chao.